Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, dependiendo la hora en que vean esta grabación, esta clase asincrónica. En el día de hoy trataremos el tema correspondiente a espirometría. Utilizaremos este PDF para dar explicación a todo lo concerniente a esta última práctica de su laboratorio de neumopatología. Bien, comencemos. Lo primero es definir qué es la espirometría. Y antes de comenzar la definición, hacer la salvedad de que durante todo este video estaremos hablando o estaremos refiriéndonos a la espirometría forzada. Más adelante dividiré los tipos de espirometría, pero quise hacer la salvedad previamente de que nos estaremos refiriendo en todo momento a la espirometría forzada. Bien, la espirometría forzada, más que todo, es una prueba de carácter exploratorio que se utiliza comúnmente en la consulta de neumología con el principal objetivo de valorar la función pulmonar. Es decir, que la espirometría es una prueba de función pulmonar. Es la prueba más utilizada para evaluar cuál es o cómo es el funcionamiento de los pulmones. También se utiliza para el seguimiento de enfermedades y para evaluar su pronóstico. La espirometría mide tanto volúmenes y los flujos pulmonares y la velocidad a la que éstas se movilizan, ya que la espirometría se realiza durante una maniobra de expiración máxima voluntaria, o lo mismo que decir, durante una maniobra de expiración forzada desde una posición de inspiración máxima. Quiere decir esto que el paciente primero inspira una gran cantidad de aire hasta lo máximo que puede inspirar y luego entonces expira esa cantidad de aire expirada. A esto me refiero cuando digo que se realiza con una maniobra de expiración máxima voluntaria desde una posición de inspiración máxima. Todas estas maniobras son realizadas en el menor intervalo de tiempo posible y con esta prueba podemos medir el dinamismo de estos volúmenes durante este tiempo. Fíjense que he mencionado mucho la palabra tiempo y es que básicamente esa es la diferencia entre una espirometría simple y una espirometría forzada. Estos son los dos tipos de espirometría: espirometría simple y espirometría forzada. Y la diferencia que existe entre una y otra es que en una se toma en consideración el tiempo y en la otra no se toma en consideración el factor tiempo. ¿Cuál es el tiempo que se toma en consideración en una espirometría forzada? Un segundo. O sea, ¿qué cantidad de estos volúmenes que le acabo de mencionar se movilizan en el primer segundo de tiempo que toma el estudio? Aquí algunos objetivos del estudio, básicamente como está expresado ahí, es un estudio que ya lo he recalcado anteriormente, que lo que su función es evaluar o medir la función pulmonar. Es una herramienta muy básica, es un estudio muy básico en neumología y en algunos países, no tanto en el nuestro, en atención primaria, se realiza de manera rutinaria. Hablar de la espirometría en neumología es como hablar del electrocardiograma en cardiología. Más del 90%, por no decir el 100%, de los pacientes que van a una consulta de cardiología se realiza un electrocardiograma. Pues bien, si el neumólogo necesita evaluar la función pulmonar, o que generalmente la mayoría de los casos, pues le realiza una espirometría al paciente. Como dice ahí, en teoría la espirometría es muy fácil de hacer, pero en la práctica esta se convierte en muy difícil de hacer por varios factores que pudiéramos mencionar algunos. Dentro de ello, de que la realización de la espirometría va a depender mucho del entrenamiento del técnico o del profesional que la esté realizando. Quiere decir que si este no está bien entrenado, no va a sacar buenos valores espirométricos y vamos a encontrar patrones espirométricos que realmente no existen. También depende mucho de la comprensión del estudio por parte del paciente que se le está realizando. Y son muchos los factores que intervienen en este. Son muy fáciles de hacer porque simple y llanamente es tomar mucha cantidad de aire hasta su máxima capacidad y expirar todo ese aire a través del aparato, y básicamente esta es la espirometría. Pero cuando vamos a la práctica de estos pasos, se convierten en algo muy difícil de hacer.
Como ya dije anteriormente, mide la magnitud de los volúmenes pulmonares y la rapidez con la que estos pueden ser movilizados. Aquí un esquema de cómo se realiza la espirometría, un paciente soplando a través del aparato y luego este va a dar unos patrones que posteriormente voy a explicar. Existen varios tipos de espirómetro seco, espirómetro bajo fuelle de agua, pero ya estas explicaciones las daremos más adelante o en otra ocasión. Y como decía anteriormente, la introducción del factor tiempo y de la velocidad, especialmente el factor tiempo, son lo que diferencia una espirometría simple de una espirometría forzada. En este caso, siempre nos referiremos a la espirometría forzada. La espirometría reporta muchos o múltiples valores. Ustedes como estudiantes de grado, yo solamente les voy a recomendar que se aprendan estos 3 valores. Los demás lo pueden ir estudiando y profundizando cuando estén en un nivel más superior. Son el FBC, el FEV1 y la relación FEV1-FBC. FBC es la abreviatura de capacidad vital forzada. Pueden verlo dependiendo del tipo de aparato al revés. Si en este caso es la expresión en inglés, FBC, pero si es en español será CBF. Entonces, la capacidad vital forzada no es más que la cantidad de aire o el volumen de aire que es capaz de expulsar el paciente durante toda la expiración. Recordando la parte de atrás que mencionaba que el paciente toma una gran cantidad de aire, o sea, una inspiración máxima forzada, esa cantidad máxima de aire inspirado lo bota a través del espirómetro del aparato y vuelve y toma aire por el mismo aparato. Entonces, esa gran cantidad de aire que el paciente es capaz de expulsar durante toda la expiración es lo que se conoce como capacidad vital forzada. O sea, el aire que previamente el paciente inspiró en la inspiración máxima previa que debe realizar antes del estudio y que ese aire él expulsó a través del aparato es la capacidad vital forzada. La segunda variable que deben de dominar es el FEV1 en inglés, pero pueden decir BEF1 en español. El BEF1 no es más que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es decir, el segundo paso de la espirometría, que es expulsar todo el aire que previamente el paciente inspiró en una inspiración máxima. Pues todo el aire que el paciente es capaz de expulsar en el primer segundo de la expiración, eso es el FEV1 o BEF1, o también algunas personas dicen FEP1. Entonces, automáticamente el equipo está configurado para calcular la relación FEV1 capacidad vital forzada. O sea, el cociente, la división del FEV1 entre la capacidad vital forzada y estas se expresa en porcentaje. Es básico que ustedes comprendan estas 3 definiciones, qué son, a qué corresponden, en qué parte del estudio se realizan, para luego comprender las patologías que se van a derivar de las alteraciones de las mismas. Entonces, todas estas medidas que yo acabo de mencionar se representan tanto en valores absolutos como en valores conceptuales, pero también hay representación gráfica. Y estas pueden ser de varias variables, como son la variable volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. Son las 2 principales gráficas que ustedes deben de comprender. Entonces, como su nombre lo indica, el primer gráfico lo que relaciona es el volumen con respecto al tiempo, que como vimos en la parte anterior, corresponde al FEV1, qué cantidad de aire sacó el paciente en el primer segundo. Entonces, fíjense que en uno de los ejes de las gráficas vamos a tener la cantidad de volumen en litro. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Y en el otro eje de las coordenadas vamos a tener el tiempo, desde 0 hasta 10 segundos. Entonces, esta gráfica lo que está representando es qué cantidad de volumen salió en cada tiempo. Si graficamos aquí, vemos que en el primer segundo, porque entre 0 y el 2 está el número 1, o sea que en el primer segundo el paciente aproximadamente sacó 3 litros de aire. Si graficamos el punto aquí. En cuanto a la curva flujo-volumen, vemos como el volumen inicialmente aumenta y luego decrece, porque el volumen de la inspiración máxima previa que realiza el paciente
en cierto momento debe de acabar. Entonces, básicamente, aquí lo que estamos clasificando es que el paciente, qué cantidad de volumen movilizó en esa cantidad de tiempo. Aquí otro ejemplo, en el primer momento de la expiración forzada, como vemos aquí, se expulsa mucho volumen de aire en muy poco tiempo. Esto es gracias a la presión alveolar a medida que el sujeto va expirando a través del aparato. Luego la presión se va reduciendo y el volumen de aire expirado es cada vez menor. Fíjense, como yo les mencionaba anteriormente, que hay múltiples variables que mide el estudio. Estas variables se van graficando aquí, pero con que ustedes aprendan las tres que les mencioné, que son capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el cociente de la relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo, capacidad vital forzada, que es también conocido como índice de Tifenot. Esto es conocido como índice de Tifenot. Entonces, ese es el mismo ejemplo anterior, solo que tomando en cuenta otro tipo de parámetros. Y aquí, como graficamos anteriormente, el FEV1, que corresponde a esa cantidad de volumen inspirado en el primer segundo, y luego entonces, como definimos al inicio, toda la cantidad de aire que el paciente expiró durante todo el estudio, que es la capacidad vital forzada, que si la graficamos aquí, obtenemos que fue de 4 litros. Esto corresponde en las gráficas a una espirometría normal. Ya tendremos la oportunidad más adelante de observar en gráficos patológicos. Entonces, miren aquí las demás variables que yo les mencionaba anteriormente. Esta es la misma curva flujo-volumen. Fíjense cómo, curva flujo-volumen que se la mencioné aquí, mirenla ahí, flujo-volumen. Fíjense que desde que inicia aquí hasta que termina van tomándose otras variables, que se las voy a mencionar, pero no deben de memorizar tanto por el tema del nivel académico en el que se encuentra. Entonces aquí tenemos el P-Flow, o también llamado flujo expiratorio forzado. Aquí es flujo expiratorio forzado al 25%, al 50%, al 75%. Si recuerdan nuestra clase de teoría, cuando hablábamos de las enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas, yo les mencionaba que una variable que se llama flujo expiratorio forzado 25-75 es una de las principales que se utiliza para evaluar la presencia de una enfermedad de las pequeñas vías aéreas. Básicamente se encuentra al final ya cuando la curva va decreciendo. También es importante que ustedes cuando tengan una espirometría en sus manos, observen que siempre va a haber en la curva flujo-volumen dos asas, una hacia arriba y una hacia abajo. El asa que va hacia arriba, paradójicamente, es el asa expiratoria. Daría la impresión que si va hacia arriba sería la inspiración, pero no, es el asa expiratoria. O sea que esa curva representa la expiración, perdón. Si nos vamos al ejemplo anterior, a nuestra primera curva volumen, yo estoy diciendo que eso es la expiración. Esa curva representa la expiración. ¿Qué cantidad de aire sacó ese paciente ahí? Y la curva que va hacia abajo es la curva que representa la inspiración. La inspiración. Entonces, es importante que ustedes observen la característica de esa curva, de que una es cóncava, una tiene un poco de convexidad hacia abajo, porque en las diferentes patologías que alteran la función pulmonar, ustedes van a poder observar alteraciones de estas curvas. Bien, ¿qué preparación debe tener el paciente previa a la realización de una espirometría? Es importante que nosotros le recalquemos al paciente que no se necesita ayuno para realizar esta prueba. No es una prueba que el ayuno vaya a impedir la realización, que vaya a alteración o que vaya a provocar alteración de alguno de los patrones. Al paciente sí hay que informarle en qué consiste la prueba y cómo se realizará la prueba. La prueba se realiza generalmente con el paciente en posición sentada, de manera cómoda, pero esto no es una condición obligatoria. Usted también pudiera realizar la prueba con el paciente de pie. El paciente no puede tener ninguna prenda de vestir que le provoque compresión, que le quede apretada, dígase corbata, fajas, cinturones, correas, etcétera, ropa apretada, porque esto va a provocar alteración de los flujos y los volúmenes pulmonares y no va a dar un falso patrón.
Hay contraindicaciones de la espirometría que más adelante se la voy a mencionar. Las contraindicaciones se clasifican en absolutas y relativas. Absolutas aquellas en que nunca voy a hacer una espirometría en ese tipo de paciente que tengan esa condición. Y relativas en las cuales no se hace, pero si es muy necesario, pues se puede realizar. Y es muy importante la motivación del paciente durante el estudio. Entonces, como decíamos anteriormente, algunos siguiendo hablando de los requisitos y la preparación previa, el paciente hay que explicarle por qué hay que hacerle el estudio y para qué hay que hacerle el estudio. Como decíamos, no requiere ayuno y hay que evitar los estimulantes o depresores, específicamente también los broncodilatadores, porque como estamos hablando de que es una prueba que va a evaluar la función pulmonar, si usted le da un broncodilatador al paciente va a tener una función mejorada y no es lo que usted está buscando. Usted necesita evaluar cuál es la función basal pulmonar de ese paciente. Porque sí, realmente existen espirometrías post uso de broncodilatadores, pero ya esas son espirometrías que están indicadas con esa condición. Y de hecho, independientemente de que la espirometría se vaya a realizar con el uso de broncodilatador, primeramente se realiza una espirometría basal, luego se admite el broncodilatador y posteriormente se hace una segunda espirometría. También se recomienda al paciente no fumar horas previas y no realizar ejercicio por lo menos 30 minutos antes del estudio. Si el paciente tiene un tratamiento ya con broncodilatadores, aquí está un cuadro que esquematiza qué cantidad de tiempo debe durar el paciente antes de realizarse el estudio. Tras usar la medicación, si usa agonista beta-2 adrenérgico de acción corta como el salbutamol, debe de esperar por lo menos 6 horas sin usarlo. Si usa beta-2 de acción larga, debe esperar 12 horas. Si usa beta-adrenérgico de acción ultralarga, 24 horas sin usarlo. Y si usa anticolinérgico, 6 horas. Y usa anticolinérgico de acción larga, 24 horas. Y si el paciente está usando teofilinas de acción retardada, debe de esperar entre 36 y 48 horas sin uso para poder realizarse la espirometría. Entonces, vámonos a los valores de referencia. ¿Cuáles son las variables que afectan los valores de referencia de una espirometría? Es importante que ustedes la tomen en cuenta y que además, cuando se configura el equipo, el espirómetro para realizar el estudio, estas variables hay que introducirlas. ¿Cuáles son? Tenemos el sexo, la edad, la talla, el peso y la raza. Son variables que van a influir en los valores espirométricos. Específicamente, muy importante el peso. Más adelante voy a dar un ejemplo de cómo el peso influye y cómo uno como médico, como clínico, toma en consideración un valor espirométrico de una persona obesa o una persona con un peso adecuado. Los resultados deben de interpretarse, como dice ahí, en relación al valor que presentaría un individuo sano similar a la característica del individuo que usted está examinando. Y como les decía, la mayoría de los espirómetros permiten seleccionar el rango de diferencia dependiendo del tipo de persona que usted está evaluando. Aquí un número de pasos de cómo se realiza el estudio. El estudio utiliza boquillas que son desechables. Por eso hay boquillas que son reusables. Hay equipos que usan boquillas que son reusables. En este caso, posterior al uso, se esterilizan de manera correcta. Entonces, el paciente se le pide que respire con normalidad 2 o 3 veces a través de la boquilla, esto para entrarlo en confianza con el equipo. Luego que respire hondo y despacio, tan hondo como pueda, esto para lograr la inspiración máxima. Y luego aguantar el aire. Generalmente el equipo trae un arete, una argolla, perdón, como se le llama, para tapar la nariz al paciente. Esto para evitar que escape aire a través de la nariz. Y luego entonces que sople a través de su boca por la boquilla del aparato. Y que continúe soplando hasta que sus pulmones estén completamente vacíos. 6 segundos como mínimo y 15 segundos como máximo soplando. Luego entonces se valora la curva que está trazando en la pantalla y que la maniobra sea correcta. Eso es lo bueno del equipo, que nos va dando la curva y nosotros, dependiendo del tipo de curva que sale, entonces decidimos si repetir o no el estudio. Independientemente de, el estudio se repite mínimo 3 veces. Se repite mínimo 3 veces. Cuando la maniobra sale satisfactoria, o sea,
Si hice las maniobras de inspirar, le pongo la argolla en la nariz, la tapo, bota por el aire por el aparato, bótalo, así mismo le decimos. Entonces, si salió bien, volvió, repito una segunda vez. Si salió bien, volvió, repito una tercera vez. Ahora, el problema está cuando sale mal, pero se acepta que, que podemos repetir el estudio máximo de 8 veces. Algunos mencionaban lo de la curva, porque la curva es la que nos va a permitir a nosotros, evaluar si el paciente realizó la maniobra correctamente. Por ejemplo, como ya observamos que el paciente vamos a tener un eje de las X, un eje de las Y. Voy a borrar para hacerla más uniforme. Y para que entiendan a qué me refiero con observar la curva durante el estudio. Si el paciente, lo normal es que la curva sea así, una inspiración, un pico, y que vaya bajando bruscamente, paulatinamente. Eso es lo normal, una espirometría normal, como ustedes pudieron observar en el ejemplo anterior que yo les presenté. Pero imaginémonos que en vez de esto ocurra lo siguiente. Fíjense la diferencia entre una curva normal y una curva patológica. Aquí podemos observar que el paciente durante la expiración realizó pausas. El aire tiene que ser expulsado de manera uniforme. Entonces tenemos una curva ya que está patológica. Entonces esta curva no es reproducible. O sea que yo tengo que repetir el estudio una vez más. Y esta no cuenta como las mínimas, las 3 veces buenas que yo tengo que tomar el estudio. No quiero que se confundan, lo que estoy diciendo es que el estudio, independientemente de que la primera vez salga bien, hay que hacerlo 3 veces que salgan bien. Si salen mal, no se cuentan las veces que salen mal, porque yo tengo que lograr 3 valores buenos, o sea, 3 curvas correctas, 3 curvas correctas. A eso es que me refiero. También puede ser que el paciente cierre la glotis, puede ser que el paciente tosa, puede ser que el paciente realice cualquier maniobra que dañe la medición. Entonces, algunos de los principales errores que se cometen con la espirometría son no dar las instrucciones correctas al paciente. El paciente hay que explicarle qué es lo que debe de hacer. Introducir datos incorrectos en el espirómetro. Como decía, el espirómetro conjuga los valores según la talla, el sexo y la edad, etcétera. O no darle lo suficiente ánimo al paciente con respecto al estudio. También la postura incorrecta y la colocación incorrecta de la boquilla. O, como les mencionaba anteriormente, cuando hacía el ejemplo de la curva, tos durante la maniobra o cierre glótico. Eso es importante valorarlo. Entonces, ¿cómo yo sé si una curva que yo estoy observando en el espirómetro es una curva correcta, es una curva aceptable? Bueno, el inicio, hay que tomar en cuenta el inicio de la maniobra, la duración de la maniobra y lo más importante, la morfología de la curva. Yo les sugiero que ustedes se aprendan mentalmente, graben esta imagen de cómo es una curva normal. Una curva de un rápido ascenso, luego un descenso paulatino. Si se graban mentalmente cuál es la imagen de una curva normal, pues van a tener la manera de identificar una curva patológica. Con respecto al inicio del ascenso, como les decía, es rápido. El recorrido pasa cerca de los puntos de referencia normales y ahí crea una convexidad hacia el exterior y luego una finalización progresiva, no es una finalización brusca. Imaginémonos que esa curva bajara ahí, entonces ya eso es una terminación brusca. Yo debo de buscar la causa de eso. Entonces, vamos a hablar de los criterios de reproducibilidad, que esto lo que se refiere es a las diferentes maniobras que se toman, como se le dije, se tomaban 3 de manera normal. Entonces, de estas 3, ¿cuál es la mejor? Entonces, se obtiene de la diferencia de 2 de las 3 curvas aceptables realizadas, o sea, de las 3 que yo tomé, se toma el valor de la diferencia de cada de 2 de ellas.
y la curva es reproducible si la diferencia de la capacidad vital forzada son inferiores al 5% o a 100 mililitros. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Voy a dibujarlo en el whiteboard. Entonces, me refiero a lo siguiente. Yo tengo una capacidad vital forzada, ¿verdad? A esto me refiero. Entonces me estoy diciendo que para que una curva sea reproducible, yo tengo que tener una diferencia de menos de 5% o de menos de 100 mililitros de aire. Como yo dije que anteriormente el estudio toma en cuenta 3 mediciones, o sea, vamos a poner que en la primera medición yo tengo una capacidad vital forzada, una segunda capacidad vital de mi segunda medición y una tercera capacidad vital forzada de mi tercera medición. Entonces yo lo que estoy diciendo, imaginémonos que en la primera me dio 88, vamos a poner el número 80, 85 en la segunda y 90 en la tercera. Entonces, lo que estoy diciendo es que para que la curva sea aceptable, para que yo tenga una curva que yo pueda decir que es reproducible, la diferencia entre las 3 mediciones o entre las 2 mediciones que se vayan a tomar no puede ser mayor de 5%. ¿Ven? Si se fijan, aquí hay entre 80 y 85, la diferencia es 5, entre 85 y 90, la diferencia es 5. Ahora, eso es un ejemplo. Imaginémonos que yo tenga este mismo ejemplo, pero con otros valores. Una primera capacidad vital forzada en 105, una segunda capacidad vital forzada en 70 y una tercera capacidad vital forzada en 88. Si se fijan, la diferencia entre una capacidad vital forzada y otra es más de un 5%. Por ende, la curva de esas capacidades vital forzadas yo no puedo reproducirla porque no son reproducibles. No puede ser que un paciente tenga un valor tan alto aquí y un valor tan bajo aquí. Entonces, a eso es que me refiero con la reproducibilidad con la reproducibilidad de la curva. Bueno, lo de los mililitros es lo mismo porque el equipo nos da los valores en porcentaje y nos lo da en mililitros. O sea, vamos a ver más adelante un ejemplo. Entonces, es lo que le mencionaba, que los resultados tienen que ser expresados tanto en valores numéricos como en gráficos. Fíjense un ejemplo ahí. Ahí me está diciendo que el valor de la capacidad vital forzada, ya el valor que él tomó de la diferencia entre dos mediciones, es de un 93% del valor predictivo teórico, de un 88% del valor predictivo teórico del FEV1 y que tiene un índice de tifenol, o sea, una relación del consciente de FEV1 entre capacidad vital forzada de un 94. Entonces, aquí en la medición me lo está dando en litros. A eso que yo me refería, que la diferencia entre las 3 tomas de la capacidad vital forzada, no puede haber una diferencia mayor de 100 mililitros. Ahora sí, ya vamos a entrar. Esta es la explicación previa, esta es la base para comprender lo que vamos a hablar ahora, que son los patrones espirométricos. Solamente existen 3 patrones espirométricos. Esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta, que es un patrón obstructivo, un patrón restrictivo y un patrón mixto. El primer patrón que vamos a hablar es el patrón obstructivo. Vamos a ver por qué se caracteriza ese patrón obstructivo. En el patrón obstructivo vamos a tener una capacidad vital forzada que está normal, un volumen respiratorio forzado en el primer segundo que va a estar disminuido y un FEV1, una relación FEV1, capacidad vital forzada, que va a estar disminuido, o sea, un índice de tifenol disminuido. Fíjense en algo, ¿a qué llamamos normal? Eso es importante. Hay escuelas que utilizan un 70% del valor predictivo teórico como normal, o sea que el valor del FEV1, el valor de la capacidad vital forzada, tiene que ser igual o mayor al 70%. Para fines de práctica, vamos a utilizar nosotros el 80%, porque hay discrepancia entre una escuela y otra. Entonces, ojo, esto tomando en consideración, como le decía, el sexo, la talla, etc.
Porque, por ejemplo, estamos diciendo que para fines de esta práctica vamos a tomar como en cuenta como normal valor por encima de 80. O sea, que el FEV1 tiene que dar igual o mayor a 80 para decir que está normal, y la capacidad vital forzada debe de dar mayor o igual a 80 para decir que está normal, igual que el índice de tifenol. Pero imaginémonos, tengo un paciente obeso de 248 libras con un tamaño de 5,5 y le hago una espirometría porque refiere a dificultad respiratoria, y el paciente me sale con un 70% de capacidad vital forzada. Aunque mi parámetro es el 80, por ese paciente ser obeso, un 70% es bien para él, porque por su condición de obesidad, él debería tener una capacidad vital forzada menor a eso. Entonces, eso para que ustedes entiendan el por qué la importancia de tomar en cuenta los parámetros de la edad, del sexo, de la altura y del peso. Entonces, ¿en qué enfermedades podemos observar patrones obstructivos? Bueno, se cae de la mata, que las enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas, en las EPOC, también en el asma, en las bronquiectasias y cuando hay fibrosis quística. No es que solamente en estas enfermedades, sino que son de las principales donde pueden observarse este tipo de patrón. Aquí está muy esquematizado, fíjense cómo está normal la capacidad vital forzada y cómo aquí está disminuida el FEV1. Entonces, vamos a tener un FEV1 disminuido porque cuando dividamos este valor que está disminuido entre este valor que está normal, el valor obviamente que nos va a dar disminuido al estar dividiendo un número que ya está disminuido. Entonces, básicamente esto es lo que ustedes tienen que grabarse para cuando ustedes lean una espirometría, no se confundan y saber que los patrones obstructivos es cuando tenemos una capacidad vital forzada normal, un FEV1 disminuido con un índice de tifenol disminuido. Miren aquí cómo se observa una curva de un patrón obstructivo. Fíjense que esta es la línea azul, está representando una curva normal, y ya aquí estamos con la línea roja, estamos observando cómo se ve una curva con un patrón obstructivo. Fíjense que el ascenso no es tan alto, porque ya estamos diciendo que la cantidad de aire que expira en el primer segundo va a estar disminuida, aunque la cantidad de aire que bota durante todo el estudio es adecuada, que es lo que representa la capacidad vital forzada. Entonces, fíjense cómo aquí, en el primer segundo, expiró poco aire porque tiene el FEV1 disminuido, aunque él haya expirado una cantidad correcta de aire durante todo el estudio. Y por ende, como la cantidad de aire expulsada en el primer segundo fue disminuida, pues fíjese que el descenso no va a ser tan progresivo como en una espirometría normal. Y ahí repetimos el patrón. Pasando al segundo patrón, el restrictivo, que probablemente ustedes en su experiencia como médicos generales, no sé si tengan mucha oportunidad de verlo. Este se va a caracterizar porque la capacidad vital forzada está disminuida, o sea, la cantidad de aire que se expulsa durante todo el estudio es muy poca. La cantidad de aire que se expulsa en el primer segundo, o sea, que responde al FEV1, va a estar disminuida, y el índice de tifenol está normal. ¿Por qué está normal el índice de tifenol? Porque estamos dividiendo un número que está disminuido entre un número que está disminuido, por ende este va a dar normal. ¿Qué patología podemos observar? Un patrón restrictivo, la fibrosis pulmonar, también la atelectasia, paciente que posea neumonectomía, edema agudo pulmonar, aunque a nadie se le va a ocurrir en su sano juicio, durante un paciente que tenga un edema agudo del pulmón, hacerle una espirometría, paciente con cifoescoliosis o paciente con alguna enfermedad neuromuscular. Fíjese aquí cómo se observa una gráfica de un paciente con un patrón restrictivo. Es similar a la anterior, pero más picudo aquí. El ascenso es rápido hasta que el P-flow desciende y llega hasta cortar el eje. Fíjese cómo descendió, tiene un FEV1 disminuido, y baja de una vez porque la cantidad de aire que se expulsa durante todo el estudio es muy poca. Y aquí llegamos ya a los patrones mixtos, que enfermedades como las neumoconiosis, que se complican con EPOC, o EPOC muy graves, que pueden dar un patrón de este tipo. En este caso, todos los parámetros están disminuidos. Fíjense que en el primero estaba disminuido solamente el FEV1. La capacidad vital forzada estaba normal y el índice de tifenol estaba disminuido.
En el segundo, que fue el patrón restrictivo, iba a estar disminuido la capacidad vital forzada, el FEV1 y el índice de tifenol iba a estar normal. En este caso, todos los valores están disminuidos. ¿Y por qué baja el índice de tifenol? Bueno, porque el FEV1, fíjese que tiene dos flechas hacia abajo, porque el FEV1 va a estar extremadamente disminuido. Va a estar extremadamente disminuido. Miren ahí cómo se observa una curva de este tipo. Muy poca cantidad de aire en el primer segundo y muy poca cantidad de aire durante todo el estudio. Entonces, en resumen, aquí tenemos un cuadro con todos los patrones, patrón obstructivo, restrictivo y mixto, y cómo están cada uno de sus parámetros. La capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la relación FEV1, capacidad vital forzada, que es también llamada índice de tifenol. Pueden memorizar ese tipo de cuadros para que puedan realizar su práctica final, que consiste básicamente en hacer la interpretación de una espirometría. Cuando uno interpreta una espirometría, uno simple y llanamente dice cómo está la espirometría, si está normal, si hay un patrón obstructivo, si hay un patrón restrictivo y si hay un patrón mixto. O sea que en su práctica ustedes lo que van a realizar es esto: interpretar una espirometría, decir qué tipo de patrón ustedes encuentran, si está obstructivo, restrictivo o mixto, o si están frente a una espirometría que está normal. Básicamente eso es lo que ustedes van a realizar. Aquí también hay un esquema de lo mismo que hemos hablado anteriormente, de cómo se interpreta la espirometría. El primero es valorar la curva, valorar luego de que la curva esté bien, si es reproducible o no. Se recuerdan con la diferencia de que no debe haber una diferencia de más de 5% ni más de 100 mililitros. Y luego entonces lo que vamos a observar es el índice de tifenol, de si es mayor, en este caso nosotros vamos a usar el 80, mayor de 80, mayor o igual a 80, no hay obstrucción, menor de 80, puede haber obstrucción. Entonces, si está mayor o igual a 80, tenemos que ver la capacidad vital forzada, si está normal o está patológica, y ahí nos va a dar el patrón que tenemos. También pueden auxiliarse de este esquema para interpretar su espirometría. Solo que aquí no se encuentra cuando el parámetro está normal. Ya para finalizar, miren aquí un ejemplo de una espirometría. Todo lo que he explicado es muy bonito, pero aquí es cuando ustedes tienen este reporte en sus manos, con todas estas siglas que lo confunden, ahí donde ustedes y todos estos números, ahí donde ustedes se confunden. Primeramente, valorar su curva. Mire la curva como está normal, un ascenso rápido, luego un descenso progresivo con una convexidad hacia arriba. Esto es lo que hablamos de manera normal. Ustedes ven que ese ascenso no está cortado y que ese ascenso no se interrumpe bruscamente ni nada sobre el estilo. Aunque ustedes tengan una espirometría que tenga tantos valores, como yo les dije, ustedes simple y llanamente se van a centrar en los tres parámetros que mencionamos, que son la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el índice de tifenol, que es la relación de volumen expiratorio forzado en el primer segundo, capacidad vital forzada. Generalmente en todos los equipos los tres parámetros aparecen uno a continuación del otro, pero salvo raras ocasiones ustedes pueden encontrar una capacidad vital forzada aquí y un FEV1 por otro lado. Estos parámetros se lo van a aprender o lo van a memorizar ya cuando tengan otro nivel. Por ejemplo, vienen ahí el flujo expiratorio forzado 2575, que les decía que nos habla mucho sobre lo que son las enfermedades de pequeñas vías aéreas. También hay otro parámetro como el MBB, que en este caso parece que no fue medido, que nos habla mucho también de patología diafragmática. Pero nos vamos a concentrar en nuestros tres parámetros que son los que ustedes tienen que aprender hasta este nivel. Capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en el primer segundo y FEV1 dividido con la capacidad vital forzada. Entonces, en la espirometría le va a dar tres parámetros: el valor teórico, el valor predictivo teórico y el porcentaje del valor predictivo teórico. Básicamente, en el que ustedes se van a concentrar es en el porcentaje del valor predictivo teórico. Este del teórico nos lo dejan a nosotros, que la valoración en litros, etc. Entonces, fíjense que decíamos que el parámetro mínimo para yo decir si está normal o patológico es que tiene que estar por encima, igual o mayor a 80. Quiere decir que si yo observo que la capacidad vital forzada está en 115, está mayor o igual a 80, o sea que está normal. Un FEV1 que está en 121, es decir, que está por encima de 80, está normal. Y un índice de tifenol que está en 104, o sea que está por encima de 80, también está normal.
O sea que si yo fuera a interpretar esta espirometría, yo pongo espirometría dentro de los parámetros normales. Y ya tan sencillo como esto. Ya si encuentran las alteraciones, tienen que ver cuál es que está disminuido y según el esquema anterior que yo le presenté, pues hacen la interpretación. En el caso de esta espirometría, es una espirometría post-broncodilatador. Como se observan, este es el valor del parámetro basal y luego este es el valor del parámetro con el broncodilatador. Esto se utiliza mucho cuando hay enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas, cuando el médico tiene dudas si es una EPOC o si es un asma, porque la reversibilidad de la obstrucción, o sea, si aquí tuviéramos el diagnóstico presuntivo de que puede ser asma o que puede ser un EPOC, aquí vamos a encontrar un patrón obstructivo. Pero cuando apliquemos el broncodilatador, si es asma, la reversibilidad de esa obstrucción va a ser mucha. O sea que si tuviéramos un 70, un 60 aquí de valor de capacidad vital forzada, por decir algo, esta revierte muchísimo y puede subir a un 80 o 85 si fuera asma. Ahora, si es una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, la reversibilidad va a ser menor de un 5 o de un 10%. Entonces, aquí es un cuadro con qué tan severo es el grado de obstrucción con respecto a qué tanto el valor del FEV1. Si un FEV1 está de mayor o igual a 80, es leve, es moderado entre un 150, es grave menor de un 50 a un 30 y muy grave menor de un 30. También es importante que cuando ustedes tengan un patrón restrictivo, ustedes tienen que decir si es restrictivo a favor de obstrucción, perdón, cuando usted tenga un patrón mixto, ustedes tienen que especificar si ese patrón es mixto a predominio obstructivo o a predominio restrictivo. Como ustedes observan, en el patrón mixto, el FEV1 está bajo, al igual que está bajo en el restrictivo y en el obstructivo. O sea que el parámetro que vamos a tomar en cuenta para saber a predominio de quién es el patrón mixto es la capacidad vital forzada. Si observamos que ese patrón está bajo todo, pero lo que está más bajo es la capacidad vital forzada, pues es un a predominio restrictivo. Si esta no está tan baja, pues a predominio obstructivo. Entonces, básicamente, eso es lo que ustedes deben de comprender de la espirometría. Aquí hay unas anotaciones con respecto a las contraindicaciones que yo le mencionaba anteriormente. Aquí están todas las contraindicaciones. Tenemos contraindicaciones absolutas, el neumotórax, que sea reciente o activo, no se le hace una espirometría a un paciente con un neumotórax. Pacientes que tengan desprendimiento de retina o cirugía de catarata reciente, no se les realiza nunca una espirometría. Pacientes que tengan inestabilidad cardíaca como un angori inestable, un infarto, etcétera, no se realizan espirometrías, son contraindicaciones absolutas. Y pacientes que tengan crisis respiratorias graves activas, una crisis de broncoespasmo, un asmático en crisis, no se le va a realizar una espirometría nunca. Son contraindicaciones absolutas. Dentro de las relativas se encuentran pacientes con enfermedad o trastornos mentales, pacientes con edad, los dos extremos de la edad, o sea, muy niños o muy ancianos. En estos tipos de pacientes son contraindicaciones relativas, no se les realiza porque ellos no comprenden las maniobras de qué es lo que van a realizar para realizar el estudio. Por ende, el estudio no va a reportar falsos patrones. Por eso está contraindicada relativamente la espirometría en este tipo de pacientes. Esto ustedes tendrán la oportunidad de poder leerlo porque está colgado en su página y ya podrán revisarlo con más detenimiento. Espero que esta clase, que esta explicación, esta pequeña explicación haya sido de mucho provecho y si tienen alguna duda con respecto a cualquier de los puntos que yo toqué durante esta presentación, pues la pueden realizar a través de las vías correspondientes. Placer para mí, doctor Joel Beltré, se despide luego de esta explicación sobre espirometría.